Como os prometí en un vídeo anterior, en un vídeo corto anterior, hoy os traigo al canal el vídeo de los facilitadores. Todo esto viene porque en vídeos anteriores, creo recordar en uno en el que hablaba de las estafas en Tailandia, nombraba la figura del facilitador como uno de los estafadores. Y también en un vídeo que hice hace poco sobre el peligro de tener carnet de conducir lo que se llaman falsos en Tailandia, que normalmente se consiguen a través de estos facilitadores. Este vídeo va de eso, de que conozcáis a los facilitadores, a los buenos, supuestamente buenos, a los malos y a los extremadamente peligrosos o estafadores. Para poner un poco en contexto, la figura del facilitador es una persona que normalmente el 85 o el 90% de las gestiones que te dice hacer están encaminadas a resolver temas con la administración, con la justicia tailandesa, con el departamento de tierras, con el departamento de transporte para el tema del carnet de conducir, y evidentemente cobran una tarifa. Hay que dejar también claro que en Tailandia la profesión de abogado, asesor, gestor y cualquier tipo de intermediación legal, ya sea con la administración, incluso con la banca, es exclusivo para tailandeses, es decir, que nadie, ningún extranjero de forma legal puede ejercer esta profesión, la profesión de la intermediación, la gestoría o la asesoría, ¿no? con las administraciones. Pues de esto va este vídeo. Y a ver, te recomiendo que te quedes al final, porque yo he tenido contactos directos a través del mail con personas que han llegado a perder cantidades importantes de dinero, y al decir me refiero a perder, que es que incluso algunos que han sido estafados directamente, que no les han hecho nada, les han cogido el dinero y no les han hecho nada, otros en el peor de los casos les han facilitado gestiones que después les han traído verdaderos problemas, porque no era la gestión correcta la que le había gestionado supuestamente el facilitador. Pues nada, vamos al lío. Hay una cosa que me gustaría dejar clara. Yo en el vídeo corto anterior, que decía que iba a hacer un vídeo largo sobre los facilitadores, incluso preguntaba a los suscriptores si alguno había tenido alguna experiencia con facilitadores y demás. Ha habido quien me ha contado que sí, que ha tenido buenas experiencias, y otros que incluso nombraban a empresas. Bueno, yo cuando en mi canal se traen pues, nombres de empresas o se hacen señalamientos, ha habido casos en los que, a ver, he borrado directamente esos comentarios porque, a ver, eran a veces comentarios cargados de odio, señalamientos a veces que pudieran ser injustos, porque en esta vida todo lo que se pueda decir hay que demostrarlo. Para eso están las leyes, están los mecanismos de control que pueda tener Tailandia, y en este canal nunca se va a señalar a nadie. Esto pues es una práctica de la línea editorial del canal, y aquí lo único que se van pues a nombrar perfiles, comportamientos con un claro objetivo: evitar que pues las personas que ven este vídeo o estos vídeos de este canal pues tengan verdaderos problemas. Ahora vamos ya a entrar en materia. La pregunta clave: normalmente, ¿por qué la gente suele recurrir a los facilitadores? Suelen haber dos vías. Una, la económica, porque dicen ofrecer servicios mucho más baratos que los canales oficiales o las empresas oficiales. Y otra, porque ha habido quien no ha encontrado el camino o la vía para solucionar un problema de visados, apertura de una cuenta, simplemente porque no cumple un requisito, o porque no ha entendido bien la ley, o ha estado un poco desorientado, y ahí viene y entra la figura del facilitador, bien porque te lo ha dicho un amigo, porque lo has leído en un foro o en un canal de YouTube, o lo has visto en un grupo de Facebook. Entonces ya entiendes que hay una vía de esperanza con los facilitadores, pues para conseguir tu objetivo de cumplir pues tu requisito, obtener tu visado, abrir una cuenta bancaria, etcétera. Ya vamos a empezar a hablar de los facilitadores. Como os dije, hay facilitadores buenos, malos y peligrosos. Pues vamos a empezar a hablar de los buenos. Yo estoy suscrito, como lo he dicho muchas veces, para buscar información a grupos de Facebook y demás. Hay un foro que se llama Tailandia Forum,
que es un foro creado por holandeses. Es un foro que tiene hace muchos años y es un foro que yo considero altamente competitivo, que está por encima de muchos. También está el foro de spat.com, hay varios foros, ¿no? Normalmente en los foros opina pues gente con experiencias, gente que presta servicios y los ofrece en este tipo de foros. Voy a contar el caso que leí hace tiempo de una persona que decía llamarse Helmut, por el nombre pienso que era alemán, ¿no? Y él se presentaba como residente en Tailandia desde hace 23 años, en Phuket, y con un grado de experiencia muy alto. Y lo reconozco que tenía un grado de experiencia muy alto porque participaba en muchos chats sobre visados, sobre leyes, y siempre con criterio. Sabía lo que decía y lo que escribía. Es decir, era una persona cualificada para poder ayudar. Pero aquí viene ya la controversia y el peligro. Helmut, aparte de ofrecerse, daba sus datos de contacto para prestar sus servicios como facilitador. Eso sí, en su presentación decía que sus tarifas o sus servicios estaban muy por debajo del de las agencias oficiales. ¿Qué estaba haciendo Helmut? Helmut se estaba poniendo en el punto de mira de la administración tailandesa, de inmigración, de organismos de control para evitar que haya prácticas contrarias a lo que le dice la ley tailandesa. Lo he explicado al principio del vídeo. La intermediación, la gestión, el asesoramiento y el contacto directo con las administraciones para hacer gestiones a terceros está prohibido por ley. Helmut me parece que ponía su nombre, su número de teléfono, su contacto, su mail. ¿Qué estaba consiguiendo Helmut? Ponerse en el punto de mira de los controles de la administración. Deportación, las multas por ofrecer estos servicios son 50.000 baht. Que ya voy a decir que eso sea lo de menos, es dinero, pero es que el problema es que te enfrentas a una deportación y estar en la lista negra, en el backlist, y no poder volver a Tailandia en tu vida. Ahora a continuación vamos a hablar de los denominados facilitadores malos. Los facilitadores malos son la versión fracasada de Helmut. Al decir fracasada me refiero que sí, que te dicen que te van a ofrecer servicios, pero en muchos casos, como digo yo, estos son facilitadores de mucha calle y poca ley. Sí, gente que te puede decir que lleva los años que lleva Helmut o más, y son los perfiles del clásico que te lo llevas a Walking Street, a Pattaya o a Soi 6, lo llevas con los ojos vendados hasta un punto de la calle, le abres los ojos y simplemente mirando las baldosas de la calle te puede decir derecha e izquierda el nombre de los bares, nombre de los porteros y el de algunas chicas. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que, a ver, son personas que no tienen la experiencia suficiente para aparte de que ya es una legalidad, que ya lo he dicho antes, no tienen la capacidad suficiente de acceder a un trámite, simplemente muchas veces por el desconocimiento propio. Y en el caso de que consigas hacerte un trámite, te pueden estar metiendo en un lío porque el desconocimiento que tienen muchas veces sobre visados y muchas cosas, pues te están metiendo quizás por el camino equivocado o por el camino erróneo. Y esto con el tiempo, aparte del dinero que has podido perder o pagándole a este facilitador, es que tengas problemas con la ley y con la justicia. Ahora os voy a contar algo relacionado con los facilitadores malos. Yo hice un vídeo hace tiempo en el que hablaba de la acción combinada para cumplir los requisitos en el visado de jubilación, el OA. Bueno, el OA o el O, porque los requisitos son los mismos, el tener lo de los 800.000 baht depositados o acreditar 65.000 baht de ingresos recurrentes mensuales. Existe un mecanismo que yo lo explicaba en el vídeo, que es la acción combinada, que si tú no tienes los 800.000 baht, pero tu pensión, suponer, de 1.100 o 1.200 euros al mes, computan al total del año X miles de bahts, pues
no llegas a los 800.000 watts, pero ya la cantidad que tendrías que justificar en una cuenta bancaria es menor de los 800.000 watts. Yo una vez lo hablaba con un supuesto facilitador de los malos y no conocía el sistema. Yo después de hacer este vídeo en el que explicaba el sistema combinado, hubo suscriptores que me escribieron correos de cómo se hacía el trámite, el tema este de que yo en el vídeo dije el documento que entrega la embajada española. Incluso a algunos les dije casi la carta tipo que tenían que enviar a la embajada. Con el tiempo me contestó este suscriptor diciendo que habían tardado más de la cuenta del tiempo que yo le dije. Y yo, pues claro, si a mí me tardaron 2 semanas, él me hablaba a lo mejor de 1 mes y medio, 2 meses. Y me dio a entender que la respuesta que le habían dado es que se habían incrementado el número de solicitudes en la embajada. A ver, hay una cosa clara. Hay quien ya está recurriendo a este tipo de acciones combinadas porque lo desconocían. Buena señal. Los vídeos del canal pues están teniendo pues su impacto pues a la hora de resolver problemas. Pero otra cosa que quedó muy clara, el facilitador de mucha calle y poca ley no sabía la acción combinada. Sabía, pues sí, lo que en su día se sacaron ellos el visado de jubilación, lo que conocían, pero es que las leyes, los requisitos están constantemente en modificación, renovaciones. Conocemos cómo figura, cómo funciona Tailandia en este aspecto. Entonces, está claro que estos facilitadores, cuanto más lejos mejor. No es que tengan una voluntad o mala fe en engañarte, es que desconocen la ley, muchos mecanismos de acceso a los requisitos y demás. Y ahora, dicho esto, yo voy a poner un ejemplo claro. Vuelvo a decir que sí, que los facilitadores han resuelto gestiones y resuelven gestiones con muchos peligros, primero para ellos, porque están incumpliendo la ley, y después para las personas que reciben este tipo de servicios. Yo voy a poner un ejemplo personal. Cuando Ana y yo compramos la villa, hicimos todos los trámites y una vez que ya pues está todo resuelto te entregan el chanot, que es la escritura, el equivalente a la escritura de propiedad en España. Igual que en España las escrituras pueden tener 50, 60 hasta 100 páginas con un montón de... Aquí es muy sencillo, la escritura es la hoja donde viene el nombre de los últimos propietarios y la fecha de adquisición de la vivienda. Cuando esta propiedad pasa a otra persona, a continuación ponen los nombres de las otras personas. Lo hacen en tailandés, tu nombre y el apellido del propietario lo ponen en tailandés. Nada, nosotros cogimos nuestro chanot, después con el tiempo, al año y pico, compramos un condominio, hacemos todos los trámites y cuando vamos a registrar el condominio, nos encontramos que nos dice la funcionaria que no lo pueden registrar, que hay un problema legal, que decían que Ana no era la persona que correspondía con la compra que habíamos hecho. Nos quedamos blancos, nos pidieron el pasaporte y efectivamente cuando ven el pasaporte de Ana, nada, que Ana no era la persona... Poco menos que decían que era una impostora o algo raro, nos quedamos pero blancos, fríos, y que no podíamos registrar el condominio después del pago que habíamos hecho. Nosotros habíamos recurrido a los servicios de una empresa oficial aquí en Huajín, a un bufete de abogados. Y entonces, claro, ya preguntamos que cuál era el problema. Pues resulta que la persona de la gestoría que rellenó los datos de Ana puso los apellidos al revés, el segundo lo puso primero y el primero segundo. Vale, esto es una cosa que es ley. Si tú entregas un pasaporte y el departamento de tierras, que es otra persona, pues tienes que demostrarlo. Aquello, claro, ya llamamos rápidamente a la empresa y dijimos el problema que teníamos. Ya se hicieron cargo del problema y sí, había que volver otra vez a hacer los trámites desde el principio. Aquí los trámites es como en España, hay que pagar los impuestos. ¿Qué ocurrió? Que esto tuvo un costo de casi 500 euros. Se hizo cargo la empresa. Ellos habían cometido un error. Imagínate, en el peor de los casos, que esto te lo ha hecho un facilitador. Primero, que es que cuando se cometen pues, errores o anomalías de este tipo, el facilitador ya se tiene que presentar como la persona que ha intermediado y demás.
Muchas veces los facilitadores a veces recurren a otras terceras personas, son como, a ver, sí, el intermediario del intermediario, ¿no? Y entonces te pueden meter en un lío tremendo, ¿no? Y a veces, pues, es peligroso que recurrir a este tipo de servicios de personas que a veces no se pueden hacer responsables de lo que han hecho. Ha salido ya varias veces en el vídeo y en vídeos anteriores que normalmente los facilitadores, su gestión principal está en los visados. Normalmente, ya os he comentado que se recurre a los facilitadores muchas veces por comodidad, porque hay gente que desconoce los requisitos, desconoce la forma de acceder, de solicitarlo, ya sea en su país de origen, ya sea aquí en Tailandia, o en algunos de los casos incumplen algún requisito y los facilitadores les dicen que ese requisito ellos se lo resuelven así de fácil. Entonces, los visados en Tailandia es una ley escrita en inmigración sobre lo que tiene que cumplir cada tipo de visado, a qué perfiles por edad va dirigido, con qué restricciones. Es algo que está escrito. Yo os voy a decir una cosa que esto puede llamar la atención. Una de las personas que yo creo que más sabe de visados sobre Tailandia es la asesora que tengo en España. La asesora que tengo, que me resuelve muchos problemas en España, ha venido a Tailandia yo creo que 15 días con su madre hace mucho tiempo. Pues esta chica, yo antes de venir a Tailandia, ella es una experta, ¿no? En derecho, en leyes, en visados y claro, conoce principalmente todo lo que se refiere a España. Pues yo le pedí que por favor, antes de venir a Tailandia, que se leyera el tema de los visados, los requisitos, todos los caminos legales para acceder a ellos y nada, ella se dedicó en cuerpo y alma un tiempo a todo esto, ¿no? Y leyó páginas web de la administración tailandesa, contactó con asesorías tailandesas para recabar información. Ella en un mes, y os vuelvo a decir que ha pisado Tailandia 15 días en su vida, sabía más de visados que yo y a la altura de los gestores en Tailandia. Con esto quiero decir una cosa muy clara, que aquí el que lleve más tiempo, menos tiempo, conozcas a más funcionarios más o menos funcionarios, si cogemos el camino de la legalidad, está escrito y es el que hay y es el que se utiliza en los canales oficiales, en los canales de verdad. Después está ya la parte oscura, ¿no? La parte oscura en la que se mueve el mundo de los facilitadores. Pero al decir oscura es peligrosa. Como decía yo en el requisito del carnet de conducir, mañana tú puedes entregarle tu pasaporte a un facilitador y te lo traen con unos cuños que pone fecha final de tu visado en Tailandia, te viene si es un multi-entry, si no es un multi-entry, pero nos podemos fiar en muchas ocasiones de que tenemos el requisito cumplido legalmente y oficialmente. Para eso están los canales oficiales y muchas veces bordear la ley se convierte en un peligro manifiesto. No tenemos más que leer la prensa de los últimos meses en Tailandia referida a los controles que está haciendo la administración. La administración tailandesa ha digitalizado ya muchos sistemas relacionados con inmigración, con trabajo, con el Work Permit. Hoy en día te pueden entregar, como lo que te dije yo, el carnet de conducir, donde viene tu nombre, donde viene tu pasaporte, y te puedes encontrar con un problema serio cuando se verifica que ese pasaporte o ese carnet de conducir no está en el sistema. Te estás enfrentando a serios problemas. Ahora le toca el turno a los facilitadores peligrosos o estafadores. Bueno, esto ya es el acabose. Normalmente los servicios premium que ofrecen los facilitadores, a los que yo denomino peligrosos y estafadores, son muy claros. Tú no tienes el requisito de los 800.000 baht, o no tienes el requisito para sacarte el carnet de conducir, porque incluso no tienes carnet de conducir, pero tú sabes llevar una moto, ellos te lo resuelven todo.
lo imposible está en manos de los facilitadores, ellos te lo van a resolver. Claro, tú que vienes aquí con, pues, un poco con una intención de vida clara de quedarte a vivir en Tailandia y tienes muchas ganas, mucha voluntad, pero a veces escaseas en recursos económicos y en recursos legales, dices, me la juego todo a rojo, como en la ruleta, ¿vale? Y apuestas al facilitador, y el facilitador te está salvando poco menos que tu futuro y tu vida en Tailandia. Los facilitadores estos tienen un modus operandi. Estos suelen tener tapaderas, suele ser el amigo del amigo de la noche. A veces no se prodigan mucho en redes sociales, porque esto, aparte de que, bueno, no es que borden la ley, esto es que no tienen ninguna relación con la administración, ellos son estafadores. Tienen un modus operandi, vuelvo a decir, no se prodigan en redes, pero sí, a través del amigo, ¡buah!, llegas a él. Y a veces, pues, puedes quedar con ellos en un punto concreto que te facilita, y el facilitador, gente que se postula, habla muy bien y tal, te dicen que nada, que te van a resolver el problema al 100% y que tú, todo lo que le pidas, ellos te lo van a resolver. Claro, ellos te dicen que conocen siempre gente en las altas esferas, conocen al oficial principal de inmigración en no sé dónde. Claro, esto a ti te seduce y te dice, joder, esta gente me va a resolver el problema. Entonces le dices, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? Ellos ya te empiezan a decir una cosa muy clara. A ver, que ellos, para poder iniciar los trámites, como conocen a gente de las altas esferas y algunos funcionarios, pues hay que tener una atención con el funcionario que ellos conocen para empezar a hacer los trámites y demás. Y vale, tu pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué dinero tengo que dar? He oído, bueno, me han contado casos de gente que ha llegado a pagar el equivalente casi a 1000 euros. Vale, pues nada, ¿y esto cómo lo hago? Tráeme los 30 y tantos mil bahts en un sobre, vas al banco, me los sacas, me los entregas y ya tendrás noticias mías. Te dan un apretón de mano y nada, tú con ellos sí que has contactado porque ellos ya te han dejado el WhatsApp o el Line o Telegram y contactas con ellos. Nada, ves que pasan unos días, oye, pasa una semana y no te han contactado. Les envías un WhatsApp o un Line y ves que la pestañita que antes se ponía en azul es que se te queda en una. Te han bloqueado. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que, sí, lo que decía, te han estafado, te han timado y aparte de que te quedas en el punto donde empezaste, que no has resuelto tu problema de visado o lo que sea, pero es que encima, cuando te miras al bolsillo, tienen 1000 euros menos. Ese es el problema de los facilitadores estafadores, que hay bastantes, ¿eh? No me gustaría terminar este vídeo y que dé la sensación de que los facilitadores pues son una sombra oscura que circula en determinados medios del mundo expatriado o quien tiene la necesidad de resolver algún que otro problema. Porque después está, digamos, otra figura de la que me gustaría hablar. A ver, en Tailandia te vas a encontrar gente maravillosa, gente que te va a ayudar de verdad, gente que va a poner su tiempo y su dedicación para ayudarte, para resolver muchos problemas. Pero quiero dejar claro que esto puede ser un poco la figura del asistente, digamos un poco como de un secretario. Hay quien, vuelvo a decir, que recurre al facilitador muchas veces porque no sabe dónde está la oficina de inmigración, no sabe la forma de pedir el número, porque muchas veces las maquinitas estas que te dan el número están muchas veces en tailandés, no saben a qué ventanilla dirigirse. Es muy sencillo, hay quien ayuda, que te acompaña a inmigración, incluso te lleva con su vehículo pues un poco a facilitarte esos primeros días de qué certificado tengo que pedir, sobre la residencia, sobre dónde tengo el alquiler. Son personas, o por ejemplo, tienes un problema que has venido y tus maletas se han quedado en Bangkok
porque no conseguiste el camino para traerlas a Chiang Mai, a Hua Hin, a Phetchaburi, a donde te encuentres. Pues sí, están estas personas que te pueden ayudar a conseguir este medio de transporte, o incluso tú vas a sacarte una cuenta bancaria y encuentras pues que, aparte de las barreras idiomáticas, te piden un determinado documento para poder hacer el trámite, y te pierdes porque no sabes ese documento qué es. Pues hay gente que tiene experiencia porque ha pasado por ese trámite y te van a ayudar. Y normalmente este tipo de ayudas, para mí, yo las considero, bueno, desinteresadas, entre comillas. Tú puedes tener, pues oye, pues una atención económica, vamos a dejarlo ahí. Pero es que los facilitadores normalmente a veces te piden el pasaporte, que les entregues el pasaporte porque ellos van a necesitarlo para rematar la gestión. Eso es un peligro, pero un peligro enorme, manifiesto. ¿Por qué? Porque no sabes dónde va a acabar ese pasaporte, no sabes a qué mano las entregas, y todo se puede convertir en un problema. Siempre recurrir a los caminos oficiales. Y como ya he dicho al principio del vídeo, alguien que me decía que ha tenido experiencias favorables con facilitadores. Vale, vamos a ver, no quiero dejarlo como una cosa que no se puede hacer, ¿vale? Tú tienes una persona de confianza, alguien que conoce tu familia, o es una persona de absoluta confianza para ti. El facilitador es el que está asumiendo los riesgos, porque el facilitador está de espaldas a la ley. Pues creo que más o menos aquí ha quedado un poco la radiografía de los facilitadores. La ley, los canales oficiales son los que hay que utilizar. Y en el caso extremo de que recurras a un facilitador, hazlo con un facilitador bueno como Helmut, alguien que conoce el camino, que conoce la ley, alguien que no te va a engañar y tampoco te va a hacer una gestión pues sobre un visado que sea contraria a lo que tú puedes obtener. Llegados al final, está muy claro, ya conocéis un poco más cómo funciona el mundo de los facilitadores en Tailandia. Si elegís el camino de los facilitadores, es una decisión vuestra y sabéis a lo que os exponéis. Recordad lo que os he dicho y, por favor, tenedlo en cuenta. Nos vemos en el siguiente vídeo.